Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza es El crecimiento del cristiano. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más estar reunidos en familia delante de tu presencia, buscando el conocimiento de ti a través de tu palabra, Señor, para que nuestra fe crezca, para que nuestro espíritu crezca y se desarrolle, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, que debemos crecer en el conocimiento que tenemos de ti, Señor, y eso es lo que hemos propuesto en nuestro corazón a través de este altar, y tú nos has dado la fortaleza, Señor, la paciencia, la longanimidad para permanecer firmes en este propósito que tú has puesto en nosotros. Te damos las gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, el crecimiento del cristiano. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es hecho nuevo espíritu, es regenerado. Eso se llama el renacimiento, de lo que le habló nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le enseñó que era necesario nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es un nacer espiritual. Nicodemo quedó un poco como perturbado porque no entendía. Él pensaba que era nacer de nuevo del vientre de la madre. Jesucristo le explicó que es un nacimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro espíritu nace de nuevo. Entonces, se puede decir que nuestro espíritu es un bebé espiritual. Pero este bebé tiene que crecer. Es normal, es natural que crezca. Si este bebé no crece, eso sería antinatural, o sea, ahí hay algo raro, ahí hay algo malo. Los bebés espirituales también tienen que crecer y desarrollarse hasta ser maduros espiritual. Y hoy vamos a hablar de estas etapas, esas fases del crecimiento espiritual del cristiano. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer inicialmente los versículos 3 y 4. Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo, debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, que el Señor, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido todo lo necesario, ¿sí? A través de este nuevo nacimiento hemos recibido todo lo necesario para llevar una vida piadosa, o sea, todo lo que necesitamos para llevar una vida consagrada a Dios, una vida digna de Dios, una vida que al Señor alegre, que el Señor goce, ya lo tenemos, ya lo recibimos. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza divina, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y al hacerlo, pues entonces nos proporcionó todo esto que nosotros necesitamos para vivir alejados de la corrupción del mundo y vivir la vida que el Señor quiere, una vida digna de Dios. Vamos a ir a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice la palabra: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora, nosotros pertenecemos a Cristo porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos participación en la naturaleza divina, somos partícipes de esta naturaleza divina porque nuestra nueva regeneración, nuestro nuevo espíritu ya no tiene esa naturaleza de pecado, sino que tiene la naturaleza de Dios, tiene la naturaleza divina. Y por eso nosotros entonces de esta manera, como somos hijos de Dios, a través de Cristo Jesús, compartimos la naturaleza divina, nosotros podemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Vamos a ir a Efesios 5:1. Efesios 5:1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Amén. Entonces nosotros los creyentes compartimos la vida de Dios por medio de Cristo y del Espíritu que vive en nosotros. Y como somos hijos de Dios, podemos imitarlo en su conducta, porque tenemos acceso a su modo de pensar, su modo de amar y su modo de obrar. La Biblia nos enseña que tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la naturaleza divina, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu. Dice que nosotros amamos porque Dios es amor y Dios mora en nosotros. Entonces todo lo que necesitamos para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, una vida consagrada a Dios, ya nos fue entregado, ya nos fue dado. Está depositado en nuestro espíritu. Pero nosotros necesitamos hacer que esto crezca.
La palabra dice que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe y esta medida de fe tiene que ir aumentando. Nosotros estamos responsables de hacer que esto crezca. El Espíritu Santo da frutos dentro de nosotros y ya estudiamos los frutos del Espíritu Santo, que lo encontramos allá en Gálatas 5:23. Gálatas 5:23, donde dice que el Espíritu, los dones del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Estos son los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, o sea, eso ya está dentro de nosotros, el Espíritu Santo lo produce dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esto crezca. Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo para que esto crezca. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer en esta ocasión los versículos 5 y 7. Por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Amén. La Reina Valera dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto. Así comienza este versículo 5, poniendo toda diligencia en esto. Quiere decir que el crecimiento en la vida cristiana requiere de nuestra decidida participación. Nosotros debemos ser diligentes, poner de nuestra parte para someter nuestra vieja naturaleza mundana y pecaminosa e imponer nuestra nueva naturaleza divina. Nosotros debemos someter la carne para que nuestro espíritu gobierne en nuestro ser. Poniendo toda diligencia, la diligencia está relacionada con la acción adecuada y oportuna. La acción adecuada y oportuna. Quiere decir, ser diligente es hacer lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo. Eso es ser diligente. No postergar, no dejar para después. El momento es ahora, cuando el Señor lo dice. En el tiempo que el Señor nos diga, es en el momento en que tenemos que hacerlo. Y nosotros tenemos que poner diligencia en eso. Ahora dice, vamos a ir a Romanos 12:11 que nos habla con respecto a la diligencia. Romanos 12:11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Amén. Este versículo ya lo conocíamos. Lo habíamos estudiado recientemente. No debemos ser perezosos, debemos ser diligentes, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ahora, nuestro crecimiento espiritual requiere diligencia. Requiere que nosotros seamos diligentes, requiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el momento que hay que hacerlo. Ahora, continúa estos versículos de 2 de Pedro, capítulo 1, diciendo, añadid a vuestra fe. O sea, el comienzo es la fe. Comenzamos por la fe. Ese es el punto de partida. Comenzamos a caminar con el Señor a partir de la fe. Y esta fe no proviene de nosotros. La palabra nos enseña que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que la produce y el que la completa. Es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, cuando conocimos de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos fue predicado el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación, ese evangelio venía acompañado de fe, venía acompañado de poder, del poder del Espíritu Santo. Y ese poder hizo que en nosotros naciera esa medida de fe. La palabra nos enseña que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Esa medida de fe nos bastó para creer en el Hijo de Dios, creer en su obra y de esa manera obtener nuestra salvación a través del nuevo nacimiento. Pero esa medida de fe es el comienzo. Esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que madurar. Vamos a ir a Romanos 1:17. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Es por medio de la fe que obtenemos todo lo que el Señor tiene disponible para nosotros a través de la gracia. La gracia, el favor de Dios, ese regalo inmerecido, ese don inmerecido de parte de Dios, todo lo que nosotros recibimos de Dios, todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se obtiene a través de la fe. Entonces la fe es el comienzo. Por ahí comenzamos. Pero este versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, continúa diciendo que a nuestra fe le debemos añadir virtud. Aquí la virtud significa el poder moral o energía moral, indica el vigor del alma.
Es decir, la fuerza interna, esa fuerza espiritual, esa fuerza interior, se la debemos poner a la fe. Es decir, que nuestra fe debe ser viva, debe ser una fe activa y vigorosa. Esto es poner en acción la fe. Añadirle a la fe virtud quiere decir poner la fe en acción. Mire lo que dice Santiago 2.14, que lo estudiamos también recientemente. Santiago 2.14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Esa clase de fe no salva a nadie. La fe verdadera, la fe que obra. ¿Se acuerda que vimos una enseñanza que se tituló Los tipos de fe? La fe verdadera, la fe que obra, la fe sincera, la fe del corazón. Esta fe produce frutos, produce obras. Leamos ahora el versículo 17. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La fe sin obras es muerta, dice la Reina Valera. Entonces, añadirle a nuestra fe virtud es eso, es poner en acción la fe para realizar esas buenas obras. Es darle vida, darle vigor y vitalidad a nuestra fe, ponerla en acción. Ahora continúa diciendo, a la virtud conocimiento. Entonces a esto ya tenemos una fe vigorosa, una fe puesta en acción, ¿sí? Nosotros debemos añadirle conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento? El conocimiento práctico, el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que hace que nosotros conozcamos el bien que se debe hacer y el mal que se debe evitar. Nosotros debemos aprender a través de la palabra de Dios qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que al Señor no le agrada. Y nosotros debemos poner de nuestra parte para empezar a hacer lo que al Señor le agrada y dejar de hacer lo que le desagrada. Vamos a ir a Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos renovar nuestro entendimiento para llegar a alcanzar este conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto lo hacemos a través de estudiar su palabra, la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Lo adquirimos a través de la meditación en oración. El Espíritu Santo nos corrige, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y por medio de la comunión de su pueblo se necesita personas, maestros que sean entendidos en la palabra de Dios para que también nos enseñen. Es importante estudiar la palabra de Dios. Para eso se encuentran los centros de entrenamiento de Iglesia de Colombia, Rema Sepco. Ahí podemos aprender. Los pastores también que nos enseñan, los maestros. Es importante esa comunión. Recuerden que estuvimos hablando de los dones espirituales, estuvimos hablando de que debemos ser diligentes para poner al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pues ahí hay personas con diferentes dones y algunos les han dado estos dones de enseñanza, estos dones de hablar y de estas personas nosotros aprendemos. Entonces es muy importante a la fe en acción añadir el conocimiento práctico. Ahora continúa diciendo, al conocimiento, dominio propio. Este dominio propio es templanza, se conoce como templanza y también es uno de los frutos del Espíritu Santo. La templanza es el control del apetito o deseo humano del placer y de la satisfacción de los sentidos. Es el tener nosotros ese control. El control de nuestros propios apetitos, del deseo y del placer. Ahora, esto es necesario para que el conocimiento no sea turbado por la pasión o los excesos. La templanza es necesaria para no perturbar el conocimiento. Vamos a ir a 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Amén. Entonces ese control propio, ese dominio propio, esa templanza es esencial para lograr la victoria en la carrera cristiana, como lo es para un atleta dentro de una competencia. Ellos se abstienen de cosas con tal de lograr su objetivo. Nosotros también nos abstenemos como cristianos de muchas cosas del mundo, de muchos placeres,
o de muchas tentaciones del mundo que quieren seducirnos para satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios placeres, pero nosotros nos abstenemos de eso sabiendo que nosotros tenemos un bien mayor, tenemos una meta que cumplir, nosotros tenemos que completar la carrera. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y esa carrera de resistencia es que al final de nuestra existencia es nosotros poder decir como el apóstol Pablo que hemos ganado la carrera, hemos completado, hemos guardado la fe, hemos ganado la batalla. De eso se trata. Entonces nosotros tenemos que añadirle a nuestro conocimiento el dominio propio, la templanza. Y continúa diciendo, al dominio propio, paciencia. Esta es una cualidad de resistir con firmeza. La paciencia es resistir con firmeza, es necesaria para perseverar en el bien a pesar de las dificultades. La paciencia también se describe como longanimidad y es un largo ánimo, o sea, es mantenerse en el estado adecuado, en el ánimo correcto durante un largo periodo de tiempo. La carrera es toda la vida. Necesitamos longanimidad, necesitamos paciencia para resistir con firmeza. Vamos a Hebreos 10:36. Ustedes necesitan seguir confiando para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Amén. Esa es la nueva Biblia viva. La Reina Valeria dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la paciencia está cimentada en la esperanza que nosotros tenemos, las promesas de Dios, de lo que hablaba el versículo con el cual iniciamos de 2 de Pedro. Todas las promesas del Señor. Ahora dice, añadid a la paciencia piedad. La piedad es devoción a Dios, es ese servicio a Dios, es esa entrega a Dios. Entonces mira aquí cómo vamos madurando en nuestra vida cristiana. Empezamos con nuestra fe, a nuestra fe le añadimos la fe en acción, la virtud, o sea, el poder moral, el poder espiritual, el poder interno para poner esta fe en acción y traducirla en buenas acciones, en buenas obras. A esto le empezamos a añadir conocimiento de lo que el Señor le agrada y lo que no le agrada. A esto le añadimos dominio propio para dejar de hacer lo que no corresponde hacer como buenos atletas que estamos preparados. Y luego a esto le debemos añadir la piedad, o sea, esta devoción a Dios. Nos vamos consagrando a Dios a medida que vamos adquiriendo todas estas virtudes, todas estas capacidades, ¿sí? Nos vamos entregando cada vez más a Dios, vamos confiando cada vez más a Dios porque el Señor nos ha llevado de victoria en victoria. Esto es poner en práctica la obediencia a Dios. Vamos a leer Juan 4:34. Aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre que me envió y hacer su obra. Ese es mi alimento. Nosotros también como hijos de Dios, imitadores de Cristo, nosotros también debemos decir, cuando vamos madurando espiritualmente, nosotros debemos decir, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Ese es mi alimento. Ahora la palabra de Dios dice, el que me ama me obedece. Y nosotros obedecemos al Padre porque lo amamos. Ahora dice, a la piedad, afecto fraternal. Entonces esto ya empieza a exteriorizarse por el cuidado de los demás, a tener cuidado de las demás personas, de los que nos aman y de los que no nos aman, tanto de los amigos como de los enemigos, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Vamos a ir a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La ley de Cristo, la ley del amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo, una nueva ley les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un estándar de amor más alto. El estándar ágape de Dios. Es un nivel de amor al nivel Dios. Es un amor perfecto. Y ese es el último. Ese es el último de los que vamos a tocar el día de hoy, de la escala del crecimiento que estamos viendo acá en 2 de Pedro. Y él termina diciendo, al afecto fraternal, amor. Al afecto fraternal, amor. Este es el amor, es la corona, es la cima del cristiano. Es llegar a lo máximo. Vamos a ver cómo la palabra nos dice que Dios es amor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. 1 de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor.
Cuando nosotros aprendemos, cuando hemos madurado espiritualmente y aprendemos a caminar en amor, estamos más cerca de la santidad, más cerca del propósito de Dios para nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el Señor quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y todo ese proceso de madurez espiritual nos va llevando a la santidad. La perfecta santidad es en el amor. La perfecta santidad está en el amor, pero no en el amor del hombre, sino en el amor ágape, el amor que encontramos en 1 Corintios 13, ese amor sufrido que todo lo soporta, que todo lo espera, que es un amor, es el amor de Dios. Y ese es el amor al que el Señor quiere que nosotros llegamos y del cual nosotros debemos poner de nuestra parte. Debemos ser diligentes. Nosotros debemos ser diligentes para poder hacer que nuestro espíritu crezca. Nosotros no nos podemos quedar bebés espirituales toda la vida. Debemos crecer espiritualmente, y aquí ya vimos las etapas de este crecimiento. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que has traído a nosotros. Gracias, Padre Santo, por hacernos partícipes de la naturaleza divina, Señor, porque el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, mora en nosotros, Señor, y ahora somos hijos de Dios. Y a través de esto, Señor, tú nos has capacitado para poder vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad, una vida piadosa, una vida entregada a ti, una vida que sea agradable ante tus ojos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas fortaleciendo para poder avanzar, Señor, en este camino, avanzar en este proceso e ir creciendo conforme a tu voluntad hasta llegar a la cima, Señor, al amor perfecto, al amor ágape, a la medida del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén.